Lofiformes. Los lofiformes son un orden de peces teleosteos de enorme boca, piel desnuda, aletas carentes de espinas y aletas pectorales sostenidas por un corto brazo. Comprenden dos familias importantes, lófidos y antennáridos, que incluyen el género Lophius, al que pertenece una especie muy apreciada en la gastronomía, el rape, Lophius piscatorius. Los lofiformes tienen enormes cabezas, anchas, chatas y deprimidas, con el resto del cuerpo como si fuera un apéndice. Pueden crecer hasta 2 metros, lo más común es hasta 90 centímetros. Su máximo peso es de 30 kilogramos. Algunas especies son notables por el dimorfismo sexual extremo y la simbiosis sexual del macho pequeño con la hembra mucho más grande. Visto en el suborden Ceratioidea, el rape de aguas profundas. En estas especies, los machos pueden ser varios órdenes de magnitud más pequeños que las hembras. Son peces óseos, llamados así por su modo característico de depredación, en el que un rayo de aleta luminiscente modificada, la esca o ilicium, actúa como un atrayente para otros peces. La luminiscencia proviene de bacterias simbióticas que se cree que se adquieren del agua del mar, que habitan en y alrededor del mar. La mayoría son abisales, pero hay varias familias que tienen representantes de aguas superficiales, como los peces sapo, familia Antennaridae. Ejemplos de otras familias que viven en aguas superficiales son los Lipoidae y los Oxocephalidae. Esas familias también tienen representantes de aguas profundas que pertenecen a la superfamilia Ceratioidea. Los lofiformes fueron unidos con los Betracoidiformes para formar el orden de los pendiculados, Pendiculati, por lo que Regan en 1912, pero se retractó en 1926. Desde entonces, la opinión corregida ha sido aceptada. En consecuencia, no se debe usar ni pendiculados ni pendiculati para referirse a estos. Anatomía. Todos los lofiformes son carnívoros y por tanto están adaptados a la captura de presas. Las especies de aguas profundas, cuyo color varía del gris oscuro al marrón oscuro, tienen cabezas grandes con bocas enormes en forma de media luna, llenas de dientes largos en forma de colmillo inclinados hacia adentro para capturar presas con eficacia. Su longitud puede variar de 8 a 18 centímetros o de 1 a 7 pulgadas, con algunos tipos que llegan a ser tan grandes como 100 centímetros, 39 pulgadas, pero esta variación se debe en gran parte al dimorfismo sexual, siendo las hembras mucho más grandes que los machos. El pez rana y otras especies de rape de aguas poco profundas son depredadores de emboscada y a menudo aparecen camuflados como rocas, esponjas o algas. Este pez tiene una aleta o ilicium hacia el extremo distal de su cuerpo en la primera de sus dos aletas dorsales, que se extiende hasta el hocico y actúa como un mecanismo de atracción donde la presa se acercará cara a cara. El ilicio se mueve hacia adelante y hacia atrás por 5 pares distintos de músculos, a saber, los músculos erectores y depresores más cortos que dictan el movimiento del hueso ilicio, junto con los músculos inclinadores, protractores y retractores que ayudan al movimiento de la aleta dorsal. Especialmente considerado Cryptosaras quoshi, este pez ceratioide de aguas profundas tiene una biomecánica rotacional única en su musculatura. Los robustos músculos retractor y protractor se mueven en un patrón sinuoso en direcciones opuestas a lo largo de la longitud del
tejióforo, que existe en una cresta longitudinal profunda a lo largo del cráneo. Además, el inclinador largo y delgado del ceratoide de aguas profundas permite una amplia gama de movimientos anteriores y posteriores, ayudando en el movimiento del aparato de atracción para ayudar en la emboscada de la presa. La mayoría de las hembras adultas de rape ceratoide tienen un órgano luminiscente llamado esca en la punta de un rayo dorsal modificado, el ilicium o cara de pescar, derivado del latín esca, que significa cebo. Se ha planteado la hipótesis de que este órgano sirve para atraer a las presas en entornos oscuros y profundos, pero también sirve para llamar la atención de los machos hacia las hembras para facilitar el apareamiento. La fuente de luminiscencia son bacterias simbióticas que habitan dentro y alrededor de la asca, encerradas en un reflector en forma de copa que contiene cristales, probablemente formados por guanina. El rape hace uso de estas relaciones simbióticas con bacterias luminosas extracelulares, atípica de los simbiontes luminosos que viven fuera de las células del hospedador. Las bacterias que se encuentran en los señuelos del rape están experimentando un cambio evolutivo hacia genomas más pequeños y menos desarrollados. Reducción genómica. Asistencia por expansiones de transposones. Solo un puñado de especies de simbiontes luminiscentes pueden asociarse con los peces lofiformes de aguas profundas. En algunas especies, las bacterias reclutadas en esca son incapaces de producir luminiscencia independientemente del rape, lo que sugiere que han desarrollado una relación simbiótica y que las bacterias son incapaces de sintetizar por sí mismas todas las sustancias químicas necesarias para la luminiscencia. Depende del pez para compensar la diferencia. Aunque las hembras de la mayoría de las familias de estos peces tienen bioluminiscencia, hay excepciones como las familias Caulotrinidae y Neoceratidae. Los simbiontes bacterianos no se encuentran en niveles consistentes a lo largo de las etapas de desarrollo de los lofiformes o a través de las diferentes profundidades del océano. La secuenciación de organismos varios del suborden Ceratioidea muestra una ausencia de simbiontes bacterianos, mientras que la secuenciación de estos peces adultos mostró mayores niveles de simbiontes bacterianos bioluminiscentes. Esto se correlaciona con que la región mesopelágica tiene los niveles más altos de relaciones simbiontes en las muestras de lififormes, ya que aquí es donde residen los lififormes adultos durante la mayor parte de su vida después de su etapa larvaria. La microscopía electrónica de estas bacterias en algunas especies revela que son bacterias gram-negativas, bastoncillos que carecen de cápsulas, esporas o flagela. Tienen paredes celulares de doble capa y mesosomas. Un poro conecta la esca con el agua de mar, por lo que permite eliminar las bacterias muertas y los desechos celulares, así como mantener constantes el pH y la tonicidad del medio del cultivo. Esto así como la temperatura constante de la zona batipelágica habitada por estos peces es crucial para la viabilidad a largo plazo de los cultivos bacterianos. La glándula luminosa está siempre abierta al exterior, por lo que es posible que el pez adquiera las bacterias del agua de mar. Sin embargo, parece que cada especie utiliza su propia especie particular de bacterias, y estas bacterias nunca se han encontrado en el agua de mar. Haywood teorizó que la esca descarga bacterias durante el desove y las bacterias se transfieren así a los huevos. Algunas evidencias indican que algunos lififormes adquirieron sus simbiontes bioluminiscentes del entorno local.
Los materiales genéticos de las bacterias simbiontes se encuentran cerca de los lififormes, lo que indica que lo más probable es que los lififormes y sus bacterias asociadas no hayan evolucionado juntos y que las bacterias realicen viajes difíciles para entrar en el hospedador. En un estudio sobre el pez ceratioide en el Golfo de México, los investigadores observaron que los microbios bioluminiscentes asociados al hospedador confirmados no están presentes en los especímenes larvarios y durante todo el desarrollo del hospedador. Los ceratioides probablemente adquirieron sus simbiontes bioluminiscentes del agua de mar. Photobacterium prosporeum y los miembros del clado Quisquitani constituyen el principal o único simbionte bioluminiscente de varias familias de peces luminosos de aguas profundas. Se sabe que la composición genética de las bacterias simbiontes ha sufrido cambios desde que se asociaron con su hospedador. En comparación con sus parientes de vida libre, los genomas de los simbiontes del rape de aguas profundas han reducido su tamaño un 50%. Se encuentran reducciones en las vías de síntesis de aminoácidos y en las capacidades para utilizar diversos azúcares. No obstante, se conservan en el genoma genes implicados en la quimiostasis y la motilidad que se cree que son solo útiles fuera del hospedador. El genoma del simbionte contiene un número muy elevado de pseudogenes y muestra expansiones masivas de elementos transportables. El proceso de reducción del genoma aún está en curso de estos linajes de simbiontes y la pérdida de genes puede conducir a la dependencia del hospedador. Depredadores. Este orden es conocido por su característico método predador. Posee una especie de señuelo para atraer a sus presas, compuesto por un apéndice sobre la cabeza. En general, el primer radio espinoso de la primera aleta dorsal modificada, pero pueden ser los tres primeros, con un ensanchamiento en su extremo libre, el ESCA, movible en todas direcciones. De este movimiento el ESCA puede atraer a otros peces lo suficientemente cerca para ser engullidos en un rápido movimiento. Muchos viven principalmente en el océano abisal, zona fótica, es decir, zona sin luz, donde el agua es tan profunda que nada de luz solar penetra para la fotosíntesis, por lo que estos predadores poseen señuelos bioluminiscentes, vía simbiosis bacteriales. En una adaptación vinculante, los lipiformes son grisáceos, pardos oscuros o negros, invisibilizándose y haciendo aparecer solo el minúsculo luminiscente. La ancha boca se extiende de la circunferencia anterior de la cabeza y ambas mandíbulas están armadas con bandas de largos y puntiagudos dientes, inclinados hacia adentro y hasta los que se puede mover algo hacia adentro para no ofrecer impedimento al tragado y prevenir cualquier escape desde su boca. Pueden además distender sus mandíbulas y el estómago. Sus huesos son delgados y flexibles, a enormes proporciones, pudiendo engullir una presa 2 veces más larga que su cuerpo. Algunas especies bentónicas, que viven en la base del océano, tienen patas falsas en el pectoral y las usa para caminar, entre comillas, por el suelo del océano. Los huesos pectorales y ventrales están articulados para funcionar a modo de pies, moviéndose o aún caminando por el fondo arenoso o con pastos, alrededor de su cabeza y también de su cuerpo. La piel tiene apéndices aparentando pequeños trozos de pastos marinos, una estructura que, combinada con su extraordinaria facultad de mimetizar el color de su cuerpo con su entorno, mejora su habilidad como depredador. Comportamiento: natación y conservación de energía.
En 2005, cerca de Monterrey, California, a 1.474 metros de profundidad, un ROV filmó durante 24 minutos a una hembra de rape ceratioide del género Oneiroides, pero cuando se acercaba el pez retrocedía rápidamente, pero el 74% de las secuencias de vídeo se mantenía a la deriva pasivamente, orientado en cualquier ángulo. Cuando avanzaba, nadaba interminablemente a una velocidad de 0,24 longitudes corporales por segundo, batiendo sus alas pectorales en fase. El comportamiento letárgico de este depredador emboscado se adapta al entorno de escasa energía de las profundidades marinas. Otra observación in situ de 3 rape y látigo diferentes mostró un comportamiento de natación invertida inusual. Se observaron peces flotando invertidos, completamente inmóviles, con el ilicio colgado rígidamente en un ligero arco delante del pez. El ilicio colgaba sobre pequeñas madrigueras visibles. Se sugirió que se trataba de un esfuerzo para atraer a la presa y un ejemplo de forraje oportunista de baja energía y depredación. Cuando el ROV se acercó a estos peces, estos mostraron una natación explosiva, todavía invertida. La mandíbula y el estómago del rape pueden extenderse para permitirle consumir presas de hasta el doble de su tamaño. Debido a la cantidad limitada de alimentos disponibles en el entorno del rape, esta adaptación le permite almacenar comida cuando hay abundancia. Reproducción. Algunos lififormes tienen un sorprendente método de apareamiento. Como los individuos son escasos y doblemente difícil de encontrarlos por su mimetismo, hallar compañero es un problema. Cuando se los comenzó a estudiar y capturar, se encontraban exclusivamente hembras. Estos individuos tenían poco tamaño y todos tenían unos parásitos adosados a ellos. No se supo qué eran, hasta descubrir que esos parásitos eran los ceratioides machos. Cuando un macho de estas especies sale del huevo, ya está equipado con un olfato extremadamente desarrollado para detectar aromas en el agua. Su aparato digestivo se va atrofiando, con lo que son incapaces de vivir independientemente. Deben de encontrar una hembra rápidamente o sus reservas se agotan y mueren. Los órganos sensibles olfatorios le ayudan a detectar las feromonas que señalan la proximidad de una hembra. Cuando se halla, se pega a su flanco y segrega una enzima que digiere la piel donde toca, y su boca se fusiona con la hembra a nivel de vasos sanguíneos. El macho luego se atrofia para tener solamente las dos gónadas y emitir semen en respuesta de las hormonas en la sangre de la propia hembra, indicando la presencia de un óvulo a fecundar. Este es un ejemplo extremo de dimorfismo sexual. Así siempre la hembra tiene al macho listo para fecundar. Los huevos de los lififormes son muy singulares. Es una fina película de material gelatinoso transparente de 50 a 75 centímetros de ancho y de 6 a 7,5 metros de largo. Los huevos están en unicapas y cada uno en su propia cavidad. Los huevos se liberan en el mar. Las larvas nadan libremente y tienen su pelvis alargada en filamentos. Consumo. En Europa la cola es muy usada en cocina y comparada con la langosta en sabor y textura. A veces es llamada la langosta de los pobres. Es una especialidad culinaria en ciertos países asiáticos. En Japón cada pescado se vende en $150. El hígado solo, considerado una delicatessen, puede costar $100.